Nuestra más reciente visita al exconvento de Culhuacán la iniciamos en la iglesia del Señor del Calvario o de la Cuevita, construida sobre un adoratorio prehispánico durante la época colonial. Tiene anexa una cueva donde, según cuenta la leyenda, unos canteros encontraron una resplandeciente imagen de Cristo a la que llamaron el Señor del Calvario hace más de 200 años. El Señor del Calvario tiene una importancia muy significativa para las comunidades que conforman Culhuacán, ya que a partir de su aparición se congregan distintos barrios de la región para su culto y surge la organización que conocemos como mayordomías. El pueblo de Culhuacán se ubica geográficamente en las laderas del Cerro de la Estrella o Huizachtepetl. Actualmente se conforma con 11 barrios, algunos de origen prehispánico y una cabecera, Culhuacán Centro. Es uno de los pueblos denominados originarios. Su nombre proviene de la palabra colhua o culhua, que significa algo venerable o bien lugar venerable. Sus habitantes refieren su significado a cerro encorvado o torcido, antiguo y venerable. Otras interpretaciones del nombre de Culhuacán es que el topónimo deriva de los vocablos náhuatl Coltzin, Jua y Can, Jua como posesivo y Can como locativo, lo que se traduce como lugar de los que adoran a Coltzin. Coltzin era el dios patrono de la tribu de los colhuas. Por esta razón, el topónimo también se traduce como lugar de los colhuas. Cuando desapareció lo que ahora conocemos como Cuicuilco hace más de 2000 años por la erupción del volcán Xitle, los sobrevivientes huyeron hacia el norte formándose Teotihuacán. Cuando ésta decayó por el año 1000 de nuestra era, se inició el florecimiento de Tula. Los habitantes de Tula, al entrar al Valle de México, fundaron Culhuacán, ramificándose por todas las cercanías, lo que ahora demuestra que el origen de Culhuacán es tolteca. Entre los años de 1400 y 1500 de nuestra era, Culhuacán quedó definitivamente sujeto al dominio de Tenochtitlán. Una vez finalizada la conquista militar europea en la Cuenca de México, arribaron los primeros evangelizadores. Las zonas del Cerro de la Estrella, Iztapalapa y Culhuacán fueron rápidamente evangelizadas por un grupo de franciscanos, quienes fundaron una misión sobre los restos de los templos prehispánicos culhuacanos. Tras la llegada de los primeros misioneros, la zona es cedida por los franciscanos a la Orden de San Agustín. Entre 1552 y 1569 se edificaron sobre la primitiva misión franciscana un convento y una iglesia. Este monasterio, que tuvo la advocación de San Juan Evangelista, fungió como centro para la enseñanza y aprendizaje de la lengua y costumbres de los distintos grupos que habitaban las zonas de evangelización agustinas. En la parte superior del convento y luego de pasar por la entrada a los visitantes, admiramos un fresco nombrado La Adoración de los Reyes Magos. Siguiendo el recorrido sugerido por el ahora museo, llegamos a una sala donde se exhibe a la diosa Chicomecoatl saliendo de las fauces de una serpiente. Por los pasillos del exconvento podemos admirar diferentes frescos sobre los muros de personajes de la Orden de los Agustinos. En la siguiente sala que recorrimos pudimos apreciar vasos, ollas, vasijas, figurillas antropomorfas y sellos de estilo teotihuacano, así como algunas piezas de origen mexica, además de una pieza donde se observa el rostro de Mictlantecutli. Destaca en esta sala un brasero ceremonial mexica con elementos estilizados de un maguey como las pencas y las espinas. El exconvento de San Juan Evangelista Culhuacán fue un antiguo convento agustino de la Nueva España fundado en el año de 1607, según refiere el cronista texcocano Chimalpaín.
La siguiente sala nos ilustra la época virreinal en Culhuacán con la exhibición de la base de un púlpito y columnas de retablo que adornaban la iglesia original del conjunto, así como objetos significativos que evocan la labor evangelizadora de los frailes y libros de registros de bautismo de los siglos XVI y XVII. Para el año de 1880 a 1897 fue construido al lado del convento un templo, seguramente para suplantar en sus funciones al templo del convento, que también se llamaba de San Juan Evangelista, que para esos años ya estaba en ruinas. El exconvento es considerado como una joya arquitectónica. Es uno de los dos únicos edificios construidos en las primeras décadas del siglo XVI en la Ciudad de México. Los muros fueron edificados con roca volcánica y en su parte interior se encuentra decorado con escenas de la vida de Cristo, santos y frailes, en los que se destaca la delicadeza y maestría con que fueron elaborados por los pintores indígenas o tlacuilos. El conjunto arquitectónico estaba conformado por un claustro de 2 pisos, una iglesia, atrio portal de peregrinos y un panteón. Debido a que los monasterios de la época debían ser autosuficientes económicamente, al sureste del edificio hubo una huerta y zona de canteras. En el suroeste había un gran estanque embarcadero y un molino para la fabricación de papel. El convento fue sede del Seminario de Lenguas Indígenas durante el periodo colonial. Con la secularización de las fundaciones religiosas, el inmueble tuvo varios usos, como casa parroquial, cuartel militar, escuela pública y local de la mayordomía del pueblo de Culhuacán. El edificio corresponde en su arquitectura a la forma clásica de las edificaciones conventuales de la época, con un estilo renacentista de gran sobriedad. Sin embargo, cabe resaltar la riqueza de la pintura mural que aún puede apreciarse en los frescos realizados en ambas plantas, que expresan temas religiosos tales como escenas donde se representan pasajes de la vida de Cristo, como la adoración de los reyes o mártires agustinos, así como santos de la iconografía cristiana, de estilo barroco plateresco. Es la maestría y excelencia de la mano de obra indígena reflejada en estos murales. El Centro Comunitario Culhuacán, exconvento de San Juan Evangelista, fue inaugurado en febrero de 1984. Se trata de uno de los pocos monumentos históricos de ese periodo en el sureste de la Ciudad de México. Actualmente, y como ya lo hemos mencionado, el convento es museo de sitio, cuyo acervo incluye piezas originales de la época prehispánica encontradas en las excavaciones arqueológicas del Parque Histórico y el Molino de Papel, tales como la diosa de las mazorcas de maíz, Chicomecoatl, tallada en roca volcánica.
Las salas en que se conforma el museo son Sala 1, donde se representan los orígenes de la fundación del señorío Culhua, con la ubicación geográfica dentro de la Cuenca de México. La Sala 2, en esta sala se observan los aspectos principales de la religión que mantuvo a Culhuacán como centro ceremonial de gran importancia, pues a pesar de su condición tributaria por el dominio de México Tenochtitlán, era considerado un pueblo de gran influencia en todos los señoríos de la zona lacustre. La Sala 3, en esa sala podemos observar la continuidad de Culhuacán que mantiene la tradición de centro ceremonial de gran influencia. Se muestran los aspectos que permanecieron durante esta etapa como la celebración del Fuego Nuevo, por lo menos en 2 periodos de 52 años cada uno, previos a la llegada de los españoles. Y la Sala 4, ubicada en el espacio que en su origen ocupara la capilla doméstica o privada de los frailes. En ella se muestran las principales actividades relacionadas con la evangelización de Culhuacán. Tradición, cultura y un fuerte sentido de identidad con la comunidad son las características que definen al exconvento de Culhuacán como uno de los inmuebles más importantes de la arquitectura y las artes religiosas del siglo XVI. No dejes pasar la oportunidad de visitar el exconvento de Culhuacán.